fundamental en el funcionamiento de los sistemas biofísicos ecosistémicos. El agua permite un montón de cuestiones, desde regular la temperatura, el clima, también la biodiversidad. Y como ven aquí en la pantalla, esos procesos pueden regular, tienen un rol estabilizador. O sea, el agua puede estabilizar también una serie de procesos ambientales. Es como un temperador, o sea, regula procesos extremos. Por tanto, en el sistema Tierra, toda la cuestión ambiental está muy directamente vinculada al agua. Podríamos hacer un paralelismo, y es que el agua viene a ser como el corriente sanguíneo, es la sangre del planeta, de la vida del planeta. Y como también bien sabemos, el agua está bajo una presión creciente. Se ha duplicado la extracción del agua en los últimos 50 años y no es señal de que se vaya a disminuir. Y esa demanda también se prevé que va a crecer hasta un 55% a la fecha del 2050, de ahora al 2050. O sea, la presión es creciente. Y esa presión no se debe a que incremente solo la población, es el modelo de vida, el sistema extractivista, como comentábamos, la forma de uso de los recursos que ha hecho que haya ese incremento de la extracción. Digamos que la extracción del agua es casi el doble que el ratio de crecimiento poblacional. Y esa presión sobre los recursos hídricos no solo es desde la perspectiva de uso de extracción, sino también de la contaminación que se le hace. Como bien sabemos, solo también como introducción, esta tendencia nos lleva a que para el 2050 la mitad de la población mundial podría estar teniendo dificultades en el acceso básico al agua. Vale. ¿Qué sucede? Con esa mayor presión a los recursos hídricos se prevé también una mayor conflictividad. Una mayor conflictividad en el uso, en la búsqueda del recurso. Se estima, por ejemplo, que para nutrir la población mundial se requiere producir un 60% más de alimentos para el 2050. Y como sabemos, buena parte de los alimentos se producen mediante riego. Entonces también se estima que la presión, el uso de riego puede aumentar hasta un 10%. La agricultura se consume el 70% del uso del agua. Entonces, solo un 10% a ese nivel implica una gran cantidad de consumo de agua. Así que la presión va en aumento y también se ha identificado que en la última década los conflictos por el agua también se han incrementado en relación a la década anterior. Entonces, esas son las tendencias. Esa tendencia además se da en ese momento de cambio climático, de mayor población, y esa escasez está en un contexto de mayor complejidad y de incertidumbre. Se le llama ese contexto, se le ha llamado el antropoceno, porque incluso se plantea como una nueva era geológica, donde la Tierra se ha transformado realmente, o sea, es visible desde el universo por el
con la mano del hombre. Por eso se llama hasta es una nueva era geológica, porque hay modificaciones estructurales. Entonces, este desbalance tiene muchas causas, pero las principales son los cambios de uso de la tierra, la pérdida de diversidad y obviamente el aumento de la presión de los recursos hídricos de cambio climático. Estamos en un momento de incertidumbre. Ya no podemos esperar que los patrones, por ejemplo, de lluvias o las posibilidades de acceso al agua van a continuar como teníamos tradicionalmente. Entonces hay una mayor complejidad. Ante esta situación, si hay mayor complejidad, incertidumbre, escasez, es de esperar que busquemos la seguridad hídrica. ¿Pero qué es la seguridad hídrica? No sé si de aquí de la sala alguien me podría decir qué le trae a colación seguridad hídrica. Les doy espacio para que si hay participación voluntaria. Adelante. La población tenga acceso a agua segura, de calidad, con la continuidad que necesita y los precios equilibrados. Muy bien. Son elementos fundamentales del derecho humano al agua, ¿verdad? Perfecto. ¿Alguna contribución más? Pues es asegurar el acceso al agua para la población, y aquí tenemos la definición que hace las Naciones Unidas, la voy a leer. Dice: es la capacidad de una población para salvaguardar el acceso sostenible a cantidades adecuadas de agua de calidad aceptable para mantener los medios de vida, el bienestar humano y el desarrollo socioeconómico, para garantizar la protección contra la contaminación del agua y los desastres relacionados con el agua, y para preservar los ecosistemas en un clima de paz y estabilidad política. Una definición un poco larga, pero hay varios elementos. Si se fijan, hay más elementos que simplemente el acceso. Veamos otra definición. Esta es de unos estudiosos y dice que es el nivel aceptable de riesgos relacionados con el agua para los seres humanos y los ecosistemas. Subrayo también la palabra ecosistemas, no solo para los humanos. Junto con la disponibilidad de agua en cantidad y calidad suficientes para apoyar los medios de vida, la seguridad nacional, la salud humana y los servicios ecosistémicos. Bien, dicho de otra forma, hay 4 componentes fundamentales de la seguridad hídrica, y que serían estas. Sería el acceso, o sea, permitir acceso a servicios básicos a la población, pero también está incluyendo la definición que se pueden desarrollar todas aquellas actividades económicas de la sociedad, todo aquello que permite el progreso y el bienestar de la sociedad, no solo el acceso básico inmediato. Y obviamente, para que todo eso se dé, se debe garantizar la protección de los ecosistemas, o sea, la calidad del recurso hídrico, la salud de los ecosistemas, y eso tiene que permitir que también haya una resiliencia a los riesgos hídricos. Es decir, seguridad hídrica también significa evitar todos aquellos desastres vinculados al agua. Y para eso también Naciones Unidas determina 4 dimensiones para lograrlo. Uno es la gobernanza. Tiene que haber una buena gobernanza, mecanismos legales, institucionales, capacidades de trabajo, infraestructuras. También plantea que debe haber una cooperación transfronteriza. Pensemos que el 90% de los países del planeta comparten cuencas, hay cuencas transfronterizas, y el 40% de la población está en una cuenca propiamente transfronteriza. Sabemos que El Salvador, también el 40% de nuestras aguas proviene de los países vecinos de Honduras y Guatemala. Por tanto,
ya sea a nivel nacional o a nivel regional, la paz y la estabilidad política también es un elemento clave. Lo estamos viendo en tantos lugares del mundo, que en el caso de Palestina e Israel, por ejemplo, el agua es un elemento también crítico en el conflicto. Y otro medio es la financiación. La financiación, pues sí, sin financiación muchas cosas no se pueden hacer, no es lo único, ¿no? Entonces hay que buscar estas fuentes innovadoras que puedan permitir esas inversiones públicas necesarias. Por tanto, el término de seguridad hídrica va más allá de la percepción que generalmente tenemos de escasez, ¿no? De escasez o de riesgo. Es un poco la palabra seguridad, nos vincula a eso, a un riesgo, a una escasez, y tiene la connotación de que hay que incorporar la protección de los ecosistemas con una visión de bienestar global, bienestar de la sociedad, pero también bienestar obviamente de los ecosistemas. Y esta situación, la que estamos viendo, esta situación de rápida transformación del mundo, del antropoceno, de todos esos retos de incertidumbre y de inseguridad, obviamente requieren de un abordaje más holístico y sistémico. Hay que plantear las cosas de una forma diferente. Este mundo es más complejo. Y desde la academia y desde varias instancias políticas en los últimos años se ha promovido un enfoque que se llama el enfoque Nexus. Nexus por lo de conexión. Y sobre todo se ha enfocado en lo que es agua, agricultura y energía. Porque la alimentación, o sea, la agricultura, requiere básicamente de agua. Si no tenemos alimentos, es un alimento fundamental para la sociedad. Igual que la energía. Buena parte de la energía requiere del agua, no tanto solo para generarlo como la hidroeléctrica, sino incluso para refrigerar centrales térmicas, nucleares. O sea, el agua es fundamental. Es fundamental. Y igual la energía es básica para el suministro de agua a tanta población en el mundo, por la cuestión del bombeo. Entonces, todo está intrínsecamente relacionado, y agua y agricultura vamos a ver más adelante hasta qué punto está relacionado. Pero ese nexo, esa palabra quizás un poco concepto de moda, y esa necesidad de integrar los distintos sectores de la economía, en realidad lo que se requiere es un abordaje más sistémico, no solo por sectores, sino, como vamos a ver a continuación, hay que analizar un montón de parámetros que van más allá de la economía, van también a nivel de cultura, de percepciones, básicamente de todas esas relaciones socioambientales. Y de ahí que también sale últimamente un enfoque que plantea que cualquier intervención tiene que entender bien las relaciones entre la sociedad y el medio ambiente. Es el enfoque socioambiental. ¿Qué pregunta? Entonces, con esta pequeña introducción, ¿qué áreas de trabajo creen que son clave para la seguridad hídrica a nivel global, pero muy particular en El Salvador? ¿Se les ocurre qué podría ser clave con lo que hemos visto así rápidamente? ¿Alguna intervención? Bueno, hablando de las cuencas transfronterizas, la situación con la minería metálica en Guatemala, Muy bien. siempre ve que haya un gran impacto en nuestro territorio, y por lo menos de lo que yo he visto no se observa esta gestión, ¿verdad?, que debe haber entre los dos gobiernos para ponerse de acuerdo y asegurar el derecho al agua tanto de la población de Guatemala como la de El Salvador. Entonces, ¿cómo integrar una planificación, una gestión económica e industrial, o sea, de extracción de minas,
con la seguridad del agua, ¿no? Entonces, ese es un buen aporte. Muy bien. También la protección legal del recurso y también establecer programas de cosecha de agua. Muy bien. Por allá también. También quizás la parte del desarrollo urbanístico, por la que en el caso ahora hay bastantes residenciales privadas, en las cuales tienen prioridad para el acceso al agua, dejando en desventaja a otros sectores, ¿verdad?, de la población. Igual también la parte de la contaminación de los ríos y mares. Exacto, entonces la ocupación del suelo, ¿no? La falta de ese ordenamiento territorial, cómo está afectando el recurso hídrico. Todas son elementos fundamentales, sobre todo para aquí, para El Salvador, pero hay uno especialmente con gran peso, y es las prácticas agropecuarias insostenibles. Muchas veces lo tenemos de menos. Todo lo que hemos dicho sí es importante, pero la agricultura viene a ser, bueno, es necesaria, obviamente, pero la forma en que se implementa es la principal causa de degradación ambiental a nivel global, en el mundo. Y en El Salvador, muy particularmente, como vamos a ver. Además, no solo es generadora de pérdida de biodiversidad, de afectación de la calidad de los ecosistemas, de los servicios ecosistémicos, sino también la agricultura afecta, incrementa el cambio climático. O sea, prácticamente creo que es un 30% de las emisiones de CO2 provienen del sector agropecuario, tanto por lo que es pérdida de suelo y por tanto liberación de CO2, como la cuestión en ganadería por la emisión de los gases del ganado y por fertilizantes. Bien, entonces decía que en El Salvador y en Centroamérica la agricultura es una de las causas de degradación importantes. Hay un estudio que decía que de todas las regiones del mundo, no sé si lo pueden ver aquí, pues Centroamérica es el que tiene el mayor porcentaje de degradación de tierras, y que se debe principalmente, la erosión se debe a las prácticas agrícolas. En otras regiones del mundo es por deforestación, pero en Centroamérica es por las prácticas agropecuarias. Y esa degradación ambiental también está muy vinculada al empobrecimiento de sectores de la población. Hay un círculo vicioso entre la pobreza rural y la degradación ambiental. Básicamente podríamos decir que creo que son un 50% de las tierras de El Salvador son agrícolas. Esa degradación hace que los productores sean más vulnerables a las situaciones de cambio climático, y que, bueno, también por cuestiones de tenencia de la tierra, del sistema socioeconómico, es muy difícil promover un mejor cuidado de las tierras. Digamos que el 90% de los productores son agricultura de secano. Creo que básicamente el 50%, si no más, en la sala yo sé que hay expertos que me pueden corregir, pero tienen parcelas de menos de una manzana, es muy difícil poder implementar buenas prácticas, además cuando no eres propietario, con esa situación de tenencia de la tierra. Entonces todo eso hace que haya una pérdida de suelo, que a la vez es una pérdida de la cantidad y calidad del agua. ¿Por qué? Porque hay una mayor escorrentía y evaporación
en lugar de infiltrarse. O sea, estamos perdiendo la capacidad de infiltrar el agua en el subsuelo. El mejor tanque que tenemos no es de ferrocemento, sino es el suelo. Si perdemos esa capacidad de almacenar agua en el suelo, no vamos a tener agua en las nacientes en verano. Todo el agua que ha llovido, que sabemos que se concentra en la época lluviosa, se va y no tenemos agua para el verano, ¿no? Y también sabemos que se incrementa el riesgo de inundaciones, con todo lo que comporta. Entonces, esa degradación de tierras está incrementando la velocidad del ciclo del agua. ¿Sí? Como decía, cuando llueve, si hay cobertura forestal, si hay cobertura vegetativa, si hay elementos que retienen esa agua lluvia, permite que se infiltre. Entonces, toda esa fuerza del agua no daña a poblaciones ladera abajo, y también mantenemos esa agua. Asimismo, también ralentiza la parte de evapotranspiración, es más lenta. Y ese incremento de la velocidad del ciclo del agua es un fatal aliado para el cambio climático. O sea, el aumento de temperaturas en el planeta está justamente incrementando ese ciclo, esa velocidad del ciclo del agua. Ese es el daño. Pues la pérdida de suelos, la pérdida de tierras, contribuye también a incrementar el ciclo del agua. Y, a sorpresa, si el cambio climático es un tiburón, podemos decir que el agua son los dientes del tiburón. Ese es un símil para que nos quede claro la importancia que tiene el agua en el cambio climático. Es a través de esas tormentas, de esas escorrentías, o la falta de agua por la sequía, donde hay mayor daño por cambio climático. Entonces, el cambio climático muerde por el agua. Y si queremos restaurar suelos, tenemos que plantearnos cómo hacerlo. ¿Y dónde está la solución? Está bajo nuestros pies. Esa es la frase que decía Ratan Lal, que es premio Nobel no el premio Nobel de Agricultura, pero es casi lo mismo, premio Nobel de Agricultura en este 2020, y dice que, bueno, pues la solución está a nuestros pies. Y veamos que debe ser, veamos por qué. Entendamos primero que el suelo se compone por elementos físicos, químicos y biológicos, y que esas prácticas agrícolas que estamos realizando lo degradan biológicamente. Toda la cuestión de herbicidas, plaguicidas, también fertilizantes afectan la biología del suelo, los microorganismos. En un gramo de suelo tenemos más organismos vivos que población en la Tierra. O sea, hay una infinidad de bacterias y otros organismos. Y también hay la degradación química. Hay una pérdida hay un desequilibrio de elementos químicos, una pérdida de fertilidad, se acidifica el suelo. También por las prácticas agrícolas que hay pérdida de la capa fértil, entonces hay una erosión, un endurecimiento también por el paso de la ganadería, por ejemplo. Esos tres elementos hay que considerarlos cuando vemos la cuestión del suelo. Y a mí en particular me pareció muy interesante cuando conocí la componente química de la acidez del suelo. Yo, por ejemplo, no desconocía que en suelos muy ácidos las plantas no pueden absorber los nutrientes
que están en el suelo. O sea, cuando el pH es muy ácido, si ven en la gráfica, pueden estar hasta desperdiciándose. Eso es decir, uno puede, si invierte $100 en fertilizante, pues está desaprovechando $70, porque el 70% de ese fertilizante no se aprovecha por la acidez, el pH del suelo. En cambio, si fuera un suelo neutro, sí que habría esa apropiación, esa absorción de fertilizantes. Entonces, hay bastante desconocimiento. Nuestros agricultores no saben de eso y fertilizan justamente con los productos que son los más económicos, con los que se venden, que acidifican el suelo. Justamente las ureas, todos los nitrogenados acidifican el suelo. Bien, entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Lo que se requiere es revitalizar los suelos, es buscar de nuevo la salud de los suelos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, fundamental, algo que siempre tenemos de menos. Hay que incrementar la vida del suelo, los organismos que están en el suelo. Si hay más bacterias, si hay más hongos, si hay más vida microbiológica en el suelo, podremos generar más materia orgánica. Y si hay mayor materia orgánica, obviamente, pues hay mayor absorción de nutrientes por parte de las plantas. Si hay plantas más desarrolladas, tenemos raíces más fuertes, que rompen estructura del suelo, permiten también mejor penetración del agua. Y si hay... Bueno, mi papá es agricultor y ya en varias ocasiones que he tratado de hablar del sistema, ¿verdad? Y me dice que es mentira que el suelo ya no aguanta, ¿verdad? Y también los agricultores, por ejemplo, la mayoría creo que son ya agricultores. Entonces requiere de mayor esfuerzo para el productor. Pero ¿qué tan cierto es que sí se puede lograr? Partiendo de esta implementación. Se puede lograr, ya hay, bueno, la naturaleza es asombrosa, ¿no? O sea, lugares que están totalmente degradados se pueden recuperar. Está un proceso, pues hay que ver cómo se hace. Y ya hay, no tengo ninguna imagen acá ni vídeos, pero hay incluso restauraciones no solo de parcelas, sino de territorios completos. Hay una zona en la China que está totalmente degradada y con una política estructural de restauración se ha logrado que vuelva a producir. En el Sahel, en el Subsahara, también hay un programa de lucha contra la desertificación que es de recuperación de suelos. Y aquí en El Salvador también hay un montón de experiencias ya de recuperación de suelos. Y van a disculpar que esta presentación se está enfocando tanto en la agricultura, pero es que es un elemento tan clave para la seguridad hídrica y que tenemos de menos. Entonces, yo sé que en la sala hay varios expertos en temas agrícolas, pero para los que no, quizá no es su tema, creo que vale la pena ahondar un poco en esta cuestión. Entonces, solo para entender un poco la lógica de cómo recuperar suelos, ¿no? Decíamos que si hay raíces más desarrolladas se permite un suelo mejor estructurado, mejor infiltración, y si no hay mejor infiltración hay más capacidad de retener humedad, y otra vez, si hay más humedad se facilita más materia orgánica. Es todo un círculo virtuoso, ¿no? Y básicamente, pues esa mejora física, química y biológica del suelo te va a permitir que haya menos, también hay más infiltración, por tanto menos escorrentía y menos erosión de suelos. Entonces ese círculo virtuoso. Solo como un dato, ¿no? Si se incrementa un 5% la humedad en el suelo,
en 1 metro cuadrado, ahí creo que estábamos hablando, si no recuerdo mal, son los 10 centímetros de profundidad, 10 o 15, es posible captar hasta 200 metros cúbicos de agua en 1 hectárea. Es decir, es increíble la capacidad de almacenamiento que tiene el suelo. Y eso no solo te sirve para el cultivo, sino que una vez se va cargando mucha parte de esa agua, luego infiltra y alimenta los acuíferos. O sea, luego esos acuíferos van a alimentar los manantiales, y los manantiales obviamente van a alimentar a los chorros domésticos o las actividades económicas. Entonces el suelo es fundamental. Si se recupera, es un gran aporte. Bueno, y ante esta amenaza que decíamos, y por eso decía, todo está interconectado, si hay una mayor demanda de alimentos en el futuro, hay un gran reto para poder suplir de alimentos a la población. El cambio climático va a afectar, va a dificultar la producción agropecuaria. O sea, hay más riesgos y más posibilidades de que se pierdan alimentos y hay más demanda. Tenemos que ver soluciones para romper esa disyuntiva. Entonces, mediante un mejor manejo de suelos, un enfoque en la agricultura de secano, porque realmente la agricultura de secano la hemos dejado de lado y el enfoque está en la agricultura de regadío, pues si hubieran políticas realmente de restauración de suelos y de manejo de la agricultura de secano, podría haber mucha más seguridad alimentaria y seguridad hídrica. ¿Y cómo podemos lograr esa restauración? La agroecología. Agroecología es una gran solución, evidentemente. ¿Por ahí se oía algo más? La reforestación de cuencas. Reforestación, evidentemente. Sí, lo que permite la mejor retención de agua y la disminución de la velocidad del ciclo hídrico son los bosques. Pero en nuestra realidad en El Salvador, pues, tenemos que lidiar con la agricultura, porque además es necesaria también. Y la agroecología es una gran solución, pero llegar a la agroecología hay que romper muchos tabús, muchos intereses. Entonces hay posibilidades de transitar hacia la agroecología con agricultura convencional, incluso con fertilizantes convencionales, poco a poco avanzando, ¿no? Entonces, ¿qué prácticas ayudan? Este mismo científico, Ratan Lal, decía que son prácticas como la no labranza. Es curioso, es decir, labrar rompe la estructura del suelo, y se propone en la agricultura de conservación que es mejor no romper las estructuras del suelo, porque ya hay con los procesos biofísicos del suelo se generan como conductos, canales, y cuando uno hace labranza rompe esas estructuras. Otra cuestión muy habitual aquí en la región, que se retiran los residuos de los cultivos, el rastrojo del maíz, todo, se retira. ¿No? Estamos retirando el alimento del suelo, entonces hay que dejarlo. El uso de herbicidas o la quema afecta la microbiología del suelo. Todo eso hay que dejarlo de lado, ¿no? Y lo que ayuda mucho es que haya cultivos de cobertura, es decir, no dejar el suelo desnudo. Hay que asegurar que hay esa camisa, esa cobertura que lo protege de las insolaciones solares y por tanto lo protege tanto de la evapotranspiración como también de aumento de temperatura del suelo. Aquí una serie de fotos. Esto es rastrojo como cobertura.
A la derecha ven un cultivo de maíz que implementó abonos verdes, o sea, como leguminosas que permiten pues proteger el suelo. No solo es una protección física, sino que también tiene muchas ventajas, como la de captar nitrógeno atmosférico y fijarlo en el suelo. O sea, es un fertilizante natural, las leguminosas como la canavalia. Y también es una medida para controlar pues todo el crecimiento de malas hierbas. Así que es una práctica poco utilizada, pero que ayuda como decíamos, a recuperar el suelo y por tanto a ponerle más humedad también en el suelo. Y otro elemento fundamental es la fertilización. Entonces en CRS, donde trabajo y ahí donde tengo un buen colega que también ha estado muchos años y es experto en este tema, se ha estado promoviendo una práctica que es la fertilización adecuada, se llama las 4 R's, que son las 4 recomendaciones, para que tengamos claro. Y es una que hay que aplicar las fuentes o el tipo de fertilizante que es necesario, no cualquiera. Normalmente el productor siempre utiliza el mismo, pero no hay un análisis de las necesidades del suelo. Y puede ser un suelo que esté bien en cierto producto o escaso en otro. Y se está fertilizando con un producto que, por ejemplo, no tiene microelementos como el zinc o el magnesio y son necesarios para la planta. Entonces, se requiere de un análisis. Un doctor no le va a recomendar una medicina o un medicamento si no le ha hecho un chequeo antes. Con los suelos te tendría que hacer también un chequeo previo, ¿no? Hay que ver pues, cuál es el estado del suelo. Entonces, conocer, diagnosticar el suelo y por tanto fertilizar en función de lo que hace falta, la fuente. Luego la dosis. Al final hay la cultura de como más le echemos mejor, y no. Hay, en base a lo que se conoce del suelo, pues ya hay conocimientos de qué dosis son las adecuadas. Normalmente malgastamos fertilizante y eso genera pues más lixiviado de nitrogenados, de fertilizantes. Eso al final llega a las aguas y afecta la calidad de las aguas, se eutrofiza, genera problemas ambientales muy, muy fuertes. ¿Y cómo es un campesino o una campesina para saber qué es su suelo, qué necesita su suelo? Muy buen punto. Hay formas visuales y tacto, mecanismos para identificar más o menos cómo está la puesta la salud del suelo, pero lo ideal es un análisis de laboratorio. Entonces, hay que tomar una muestra de suelo y llevarlo al laboratorio. ¿Y cuál es el problema? Pues aquí en el país la siguiente laboratorio solo lo tenemos en San Salvador. Entonces, imaginemos la gente de Oriente, un pequeño productor sin medios, y luego la interpretación de los resultados. Por eso es tan importante que haya una política de gobierno de extensionismo que asesore al respecto. No voy a entrar en temas, pero varias instituciones, la principal, porque es la que ha promovido, está con el gobierno, está viendo de que haya un mapa digital de suelo, es decir, que sin necesidad de que el productor vaya a hacer un análisis de suelo, con ya datos que se tienen, uno puede identificar cuál es el tipo de suelo del lugar y, por ejemplo, los materiales agrícolas podrían estar ya diseñados para ese tipo de suelo. Y eso se está trabajando desde hace unos años, es un proceso lento, pero se está ahí. Pero también podrían contribuir las universidades, ¿verdad? Porque también deberían de tener buenos vínculos con las comunidades donde hay esa carencia. Sí. Marcos, ¿cuál sería tu punto de vista respecto a la promoción de la agricultura natural? ¿Cuál sería el punto de vista de la promoción de la agricultura natural?
Cuando dices natural, te referís a... Y que requiere mucha dedicación, ¿no? Y hoy en día los productores no están investigando, no tienen la voluntad de dedicarle el tiempo. Porque igual, o sea, no solo es dejar, ¿no? Entiendo que siempre hay que darle mucho tiempo. Pero esa es mi opinión desde la no expertise. Y en esta foto que están viendo, ese polvo blanco no es cocaína, quizá nos inspiraría a hacer una mejor práctica, es encalado. La cal es fundamental para corregir el pH. Vimos antes, ¿no?, que la acidez del suelo es lo que afecta, es un gran problema, porque es un derroche de recursos y además está contaminando recursos hídricos. Suelo, el recurso tierra y el recurso hídrico. Entonces, si queremos ser más eficientes, no para esa cosa de eficiencia, corrijamos el pH, hagámoslo neutro, y entonces con menor carga de fertilizantes tendremos mejores rendimientos. El encalado es más económico que los fertilizantes y tiene un gran resultado. Entonces, justamente en CRS, en varios años se ha estado investigando con parcelas pareadas todo este tipo de prácticas con las prácticas tradicionales. Y estamos viendo que hay rendimientos mucho mayores donde se aplica, llamamos ASA, son esas prácticas, agricultura, suelos y aguas, como estamos denominando, esas prácticas de agricultura restaurativa. Entonces, incrementos de rendimientos bastante interesantes. Con esos incrementos, normalmente que rondan un 30%, y que está demostrado también que con el primer año de implementar tienes una mejora, pero si eres continuo, la mejora, el rendimiento se incrementa porque el suelo va recuperando capacidad. Entonces, bueno, pues sí, por ejemplo, pasamos de estos 35 quintales promedio en zonas de El Salvador a 60. No es el óptimo, las variedades podrían sacar hasta 100 quintales, pero el tipo de terrenos de ladera pues no permite tampoco tanto. ¿Qué más? Sí, rápidamente para avanzar. También hay un incremento de la materia orgánica sustancial, todo eso se ha visto en estas investigaciones. Y por tanto, como resumen, podemos decir que, otra vez, que la solución está en el suelo. Hay muchas prácticas agrícolas que pueden permitir restauración de tierras, pero lo principal es el suelo. Y eso nos permite mayor seguridad hídrica, mayor seguridad alimentaria, pero también mayor mitigación y adaptación al cambio climático. ¿Y por qué digo mitigación? Porque, volviendo a una información inicial, por eso decía que todo está interconectado. Si partimos del hecho que el agua es un regulador de los ecosistemas, el agua es como la arteria de los ecosistemas, si tenemos un sistema hídrico más sano, más regulado, por tanto también va a regular los ecosistemas. Y con ecosistemas más regulados, de mayor salud, también va a haber menor emisión de gases de efecto invernadero. O sea, va a haber ecosistemas también más resilientes, menos emisores y también más resilientes a fenómenos extremos. Por eso es importante la restauración de suelos, pero también por esa capacidad que tiene el suelo de secuestrar CO2 y otros gases.
hay estudios, por ejemplo, aquí de Naciones Unidas, que dice que si se incrementa un 0.4% el contenido de carbono en el suelo, en todas las tierras, incluso los bosques, se podría secuestrar más carbono del que se emite. O sea, realmente que si hubiera una restauración de suelos, adiós cambio climático. Hay otra entidad que se llama The Carbon Underground, hay una página web que pueden buscar, que también plantea que, bueno, hacen unos cálculos y dice que si se restauraran todas las tierras de cultivo, en 20 años podríamos reducir el carbono atmosférico a niveles preindustriales. O sea que realmente una de las soluciones al cambio climático está en restaurar los suelos. Y hay otro elemento, no solo es la captación de carbono, es que asociado a la agricultura industrial o convencional, el sobreuso de fertilizantes está emitiendo una gran cantidad de gases de efecto invernadero. En concreto, el óxido nítrido, que es de los peores por su capacidad de calentamiento global y por su permanencia en la atmósfera. Entonces eso está generando, solo la fabricación de fertilizantes y el transporte es un gran generador de cambio climático. Bien, resumiendo, entonces hay que modernizar la agricultura de secano. Este es yo creo que es un mensaje muy importante. En las políticas hídricas hay que plantear, en un país muy importante, un enfoque de agricultura de secano. Y otro enfoque importante en cuanto al manejo hídrico es distinguir dos tipos de flujo hídrico. No sé si han oído hablar del agua azul y el agua verde. ¿Alguien ha oído hablar? No, es diferente. Es un distintivo que se ha acuñado para plantear. El agua azul es el agua líquida, la que vemos en los ríos, en los mares, los acuíferos. Es el agua que utilizamos para beber o para cualquier actividad. Ese es el agua azul. Y tenemos el agua verde, que en realidad es la que está en el subsuelo como humedad y que su proyección tiene capacidad de convertirse en biomasa, o sea, es que sea asimilada por las plantas y luego evapotransportada. O sea, también es el agua que está en la atmósfera, en las plantas y en el subsuelo. En el subsuelo, pero ya no como acuífero, no como agua saturada en el subsuelo, sino como gotitas en la capa más ¿por qué importante el agua verde? Bueno, aquí hablamos un símil, tenemos un cultivo, cuando llueve se filtra el agua, ya sabemos, una parte se infiltra, de esa parte que se infiltra se queda en el subsuelo, una parte evapora, otra es captada por las plantas y luego transpirada. Todo eso es agua verde. Y hay una parte en el subsuelo que se infiltra más en profundidad, o sea, se recarga, y hay otra parte que es cobre, ¿no? Esas dos últimas componentes son las de agua en el ciclo del agua. Entonces, no sé si eso quedó claro de agua azul y agua verde. ¿Por qué planteo eso?
porque habrán escuchado, eso ya sí es bastante común, se ha oído mucho de la gestión integrada del recurso hídrico como un enfoque para la gestión del agua. ¿Qué me podrían decir como elementos clave de la gestión del recurso hídrico? ¿Alguna palabra clave? Exactamente, enfoque de bloque, ¿no? Pero veamos cuál ha sido la evolución del pensamiento de la gestión integrada del recurso hídrico. Van a disculpar que está en inglés, es un copy de un documento científico, es un análisis de cómo ha sido esta evolución. Entonces, ¿qué plantea? Que en los 90 inició el enfoque con una visión propiamente así. Antes de seguir con ese tema, yo me queda una duda respecto al tema de agricultura. Sí. Fíjese que yo laboro en una alcaldía, entonces se dan paquetes agrícolas. Bueno, antes que se quitara el porcentaje de poder que da el Estado a las alcaldías, la alcaldía se encargaba de comprar paquetes agrícolas y repartirlos a todos los agricultores. Esto en base a censos que se llevan de realmente las personas que cultivan. Yo vengo de un municipio donde hay un gran cantón, se llama Cangrejera. Ese cantón los habitantes, ellos viven de la agricultura, por lo tanto, a ellos son los que se les dan más estos paquetes. El paquete estaba compuesto por abono de sulfato de amonio y herbicida para cuarzo. Entonces, ¿qué tanto daño hace el usar estos recursos que se le dan? Porque es la única opción que tienen, ¿verdad? Hay gente que trabaja en el campo y viven, bueno, ahora muchos viven también de remesas, pero hay gente que ha manipulado y que ha sido por años agricultores, pero se ve otro fenómeno, que muchísima gente de aquí muere de insuficiencia renal. Entonces también están rodeados de cañales, la gente, es la opción que tienen, pues, la agricultura, y otra parte la pesca, porque es la costa también. Entonces, sí tiene que ver el uso de estos herbicidas con que se enferman. La Unidad de Salud hizo un estudio si realmente era el agua que los estaba enfermando tanto, ¿verdad? y que hubiesen tantas muertes de esta enfermedad. Al final dio un informe y dijo que no era el agua, que era el nivel de consumo de agua que tenía la gente, que casi no consumía, y que las casas también estaban muy bajitas, ¿verdad? Y que las camas en las que dormían también no eran las adecuadas por el calor de la zona. Entonces, realmente no sé, me queda esa duda que si usted considera, ¿verdad?, que el uso de estos herbicidas, ya le dije yo lo que se ve en el paquete, que sí tiene que ver con que la gente se esté enfermando también. Bien, gracias por ese comentario. Sí, efectivamente, por lo que hemos visto, no es lo ideal, mucho menos esa entrega. Bueno, ninguna de las dos, ¿no? Realmente los sulfatos, pues, es casi como pan para hoy y hambre para mañana. Lo que están ayudando en este momento, pero están degradando el suelo a punto que en un momento la posibilidad, o sea, para que rinda ese suelo, la inversión va a tener que ser muy, muy, muy grande, ya no sale a cuenta. De hecho, muchas veces ya no sale a cuenta cultivar por lo que uno obtiene, por lo que invierte. Pero con el punto de Paraguay, si no tengo mal entendido, por ejemplo, en México está prohibido, y está demostrado que tiene gran afectación. Hay también varios estudios, aunque se quieran, pues, esconder, de que los agroquímicos son causa principal de esta pandemia de insuficiencia renal en el país, en otros lugares. Conversando también con médicos, reconocían de que, o sea, expertos en insuficiencia renal, que son los químicos,
Es multicasual, no es únicamente los químicos, pero es el principal. Y a nivel de gobiernos locales, yo he tenido la experiencia de plantear toda esa información, todo lo que estamos viendo a los consejos municipales, entender cuál es la problemática, pero al final, por un tema de rendimiento electoral, han optado por los paquetes más económicos, los sulfatos, porque pueden llegar a más gente. Por eso. Entonces, no hay realmente una política de país, ni nacional ni local, que esté pensada realmente en favorecer el productor, ni en intentar cambiar la mentalidad de cómo se está trabajando la agricultura. En algunos lugares sí, pero en general pues, cuesta esa dinámica. Pero se trata de divulgar todo este conocimiento del daño que hace ese tipo de cultivos, es de divulgarlo y poco a poco se va cambiando. Bien, voy a agilizar para que nos dé tiempo. Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, siguiendo con lo de la gestión integral del recurso hídrico, en los 90 el enfoque estaba en agua azul, es decir, en un enfoque muy ingenieril de infraestructura. Necesitamos agua acá, pues tubería de tal lugar para acá, todo es a base de tubería. En los 90 es cuando entra propiamente el enfoque integrado del recurso hídrico con esa visión de cuenca. Hay que considerar la cuenca en general, que si sacamos agua de un lugar pues puede afectar otro, los elementos de usos del suelo, pues todas esas cuestiones se ven en los 90. Pero ya empezando la década del 2000, varios académicos dicen, bueno, ya entendiendo cómo es el problema del suelo, de las tierras, hay que empezar a hablar no solo de agua azul, sino del agua verde. Si logramos gestionar el agua verde, esa que no vemos, esa que no le prestamos interés desde una perspectiva propiamente de recurso hídrico, pero que sí es muy importante a nivel agrícola, si gestionamos esa agua verde, podemos convertirla luego en agua azul, en agua aprovechable. Y si gestionamos esa agua verde, vamos a tener medios, ecosistemas más resilientes al cambio climático y por tanto también podemos tener más agua azul. Entonces, esa perspectiva de la gestión hídrica, de agua azul, agua verde, aunque en el 2000 se empezó a hablar, realmente está ausente en las políticas globales. En cierto sector académico puede estar muy clara, pero si lo vemos en la práctica, no hay una gestión del agua verde. Y eso es fundamental en esa gestión integrada del recurso hídrico. Y más recientemente, ante esa complejidad global, esa incertidumbre, se está añadiendo una serie de elementos en la gestión hídrica, que es que hay que plantearlo todo desde una perspectiva socioambiental. O sea, cualquier gestión tiene que considerar las interacciones entre la sociedad y el medio ambiente. Hay otro enfoque similar, digamos, al de cuenca, pero se llama agua, energía, alimento y ecosistema. No sé si esa es la que me refería antes de Nexus, Nexus empezó con los tres, agua, energía y alimentos, y posteriormente se añadió lo de ecosistemas, porque obviamente yo me atrevería, o sea, desde una perspectiva muy personal, yo creo que habría que añadir que así como un cuarto, que sería suelos, tierra, para darle énfasis a todo lo que estamos viendo, porque si no le ponemos más relevancia a la importancia de la tierra y del suelo, vamos a patinar en lo mismo. Entonces, ya como mensaje, ya no son 3 o 4, sino Nexus tiene que integrar la parte de suelos. Pero eso que estás diciendo tiene mucha relación con esta perspectiva
socioambiental, ¿no? O sea, que tenemos que considerar las interrelaciones. Y hay que incluir el elemento de resiliencia, es decir, la salud de los ecosistemas, la resiliencia de los ecosistemas, porque son resilientes, logramos, esa es la primera lámina, no sé si la recuerdan, si los ecosistemas son sanos y resilientes, el recurso hídrico tiene más posibilidades de ser resiliente y sano. Si el recurso hídrico también tiene esas características, los ecosistemas también lo van a ser. Es una retroalimentación. El agua es la sangre del planeta. Bien. Este enfoque es de Rockstop, por si les interesa. Y en esa restauración socioambiental, el Papa, justamente, en Laudato Si, ha planteado mucho de esa necesidad de que cuando hablemos de restauración no lo veamos solo física o ambiental, sino es social, porque está vinculada. ¿Cómo vamos a poder restaurar suelos, restaurar agricultura, restaurar medio ambiente, si no restauramos las personas, si no restauramos las comunidades, la sociedad, si no restauramos esa, digamos, identidad con el territorio, identidad con los semejantes, con la comunidad, el orden de prioridades. Entonces, por eso esa restauración no solo es ambiental, tiene que ser integral. Veamos un ejemplo bien rápido de cómo puede ser una gestión integral hídrica o de restauración del territorio. Veamos acá, por ejemplo, tenemos una cuenca, habría que restaurar las fuentes y sus zonas de recarga hídrica, pero también hay que buscar de reforestar, proteger todas las zonas riparias, recuperar los bosques de galería. Son conectores, son reguladores del flujo del agua, de la calidad, de la fuerza, o sea, es importantísimo que haya bosque de galería en la red hídrica. Y en todo el territorio, entre la red hídrica, pues hay que tener esa agricultura restaurativa, ¿no? Hay que generar mosaicos, esos territorios que son monocultivos, son nefastos, hay que generar mosaicos para que haya más biodiversidad. Si hay biodiversidad, hay menos necesidad de control de plagas. Esas buenas prácticas, no solo que haya un mosaico, no solo que haya esa parte de cercas vivas, sino todas esas prácticas que hemos estado hablando. Y obviamente, pues en todo esto, un manejo integral del recurso hídrico, buscando la eficiencia, buscando cuestiones de oferta y demanda, y el ciclo del agua desde las fuentes hasta la desembocadura. Por favor, quitar del registro aquello de que el agua se pierde cuando llega al mar. No, el agua tiene... Yo me acuerdo una vez, al llegar al país, un especialista que creo que venía de Chile, decía, no, y el agua se contamina cuando llega al mar, se pierde. Además decía que se contamina porque se volvía salobre. Entonces, bueno, pues hay que tener esa visión integral del recurso hídrico. Y me gustaría poner énfasis en esta cuestión de la protección del recurso en su origen. En inglés se llaman el source water protection, la protección de fuentes. Y otra vez, no solo es proteger la fuente, sino es proteger esa zona de recarga hídrica, donde se ha infiltrado esa agua lluvia que al final emana en la fuente o en el río. Y está en incremento de aceptación lo que son soluciones basadas en la naturaleza. La agricultura restaurativa es parte de esa solución basada en la naturaleza, pero hay otras. Está en el vocabulario. Les invito a que busquen en internet esta cuestión.
Y también hay un proceso de incremento del pago por servicios ambientales o ecosistémicos, justamente con esa visión de decir, es clave asegurar el agua en las fuentes. Entonces, si allí hay actividades que pueden ser dañinas, creamos mecanismos para incentivar el cambio. Entonces, cada vez hay más experiencias de este reconocimiento por servicios ecosistémicos. Se calcula que hay 550 programas activos en todo el mundo y con un volumen de 36.000 y 42 millones de dólares. Habría que preguntarnos cuántas experiencias hay en el país a ese nivel. Por tanto, si protegemos las fuentes, protegemos las cuencas. Y en el país, sobre todo, para proteger fuentes, no solo es proteger bosques, sino promover agricultura restaurativa. Aquí casi en todos los casos tenemos no solo cobertura forestal ahí arriba en las zonas de recarga, sino también agricultura. Acá hay una práctica bastante común en las organizadoras, que cuando pasa un río o se acercan a un río, dejan 50 metros a un lado del río y le donan esa parte a las alcaldías generalmente. Entonces, pero ha estado ocurriendo que se van generando cascadas, porque ya los ríos empiezan a aumentar en el lugar de los extremos. Entonces, creo que dejan esos 50 metros porque no establece la ley, pero será necesario que amplíen, digamos, esos metros como para evitar matar fuentes. Ampliar el Rango de protección. Sí, sí, claro. Como decía, si hay el mejor regulador de los flujos hídricos es la naturaleza misma, ¿no? Entonces, los bosques de galerías tienen si tuviéramos más bosques de galería, más eso ayudaría. Uno por acá. Sí, micrófono, va. Tú tienes voz, dale con todo. Dale. Entonces, aquí hay una cosa. Bueno, primero, gracias por todo este enfoque. Creo que abre bastante la mente y a la discusión. Pero hay una cosa que a mí me sigue haciendo ruido. Cuando hablamos en términos académicos, seguimos diciendo recursos cuando nos referimos al agua. Y yo no sé si, como para nosotras, es tan importante el lenguaje. Yo no sé si esto de continuarle llamando recursos sigue generando la sensación de que estamos autorizados a seguirlo usando como se nos dé la gana. Cuando el mismo Francisco en la primera página nos manda a decir que escuchemos a la hermana agua, ya no es un recurso, es la primera cosa. Entonces no sé cómo, de dónde fundamentar que ya no podemos continuar creyendo que el agua es un recurso, la primera cosa. Este enfoque del agua azul, el agua verde, el agua gris, bla, 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 sigue siendo un lenguaje recursivo en cuanto a cómo manejamos los bienes hídricos y sigue dándome ese problema. Eso. Luego, la misma terminología nos lleva a creer, por ejemplo, en la Ley General de Recursos Hídricos, que ese bien natural del que estamos hablando puede ser un bien de lucro, porque seguimos, inclusive en el mismo dato sí, seguimos creyendo que el agua es para el aprovechamiento de las sociedades, porque queremos un enfoque socioambiental, cuando en realidad el agua es para el resto de la vida del planeta. Entonces a mí me sigue haciendo ruido de cómo le hacemos para cambiar eso, para cambiar esa visión, para generar una narrativa que nos permita ver la amplitud que tiene ese torrente sanguíneo que corre por el planeta y que no solo es importante para las personas. Entonces, no sé, Marcos, si me ayudas ahí por dónde ir, por dónde buscar, porque sigue generándome problemas. Luego, por ejemplo, en esta bendita ley hablan de hidráulico y no de hídrico. Hidráulico es más mecánico. Y seguimos en esta lógica, pues, o sea, es para mí el asunto del idioma sigue siendo un problema, digamos,
central. Hasta que no aprendamos a ver los bienes naturales de otra manera, vamos a seguirnos relacionando con ellos de esa misma manera que ha servido para la explotación. Y luego, y creo que esto es lo que más me llamó la atención, ¿cómo hacemos para llevar a territorio esta visión del círculo virtuoso, de donde yo cuido el suelo para obtener agua y donde tengo agua porque cuido el suelo? Esto en términos de no solo de la agricultura, sino también de las otras cosas que hace la economía para producir, en donde el suelo es la principal, en El Salvador sobre todo, que es tan pequeñito el territorio, es tan disputado el suelo será la principal situación de problemas. Así lo vemos, por ejemplo, ahora con el impulso de la industria turística. Hay un montón de desplazamiento de personas. Esa industria turística va a impermeabilizar suelo y va a hacer que el agua corra libre hasta que genere problemas allá abajo, cerca de la costa. Entonces ahí me quedo yo con dos situaciones. ¿Cómo cambiar la narrativa para correr del antropocéntrico al biocéntrico? ¿Y cómo hacemos para aterrizar o para dibujarles ese círculo virtuoso a las personas y que entendamos que si el suelo se daña, entonces no vamos a lograr? No, fantástico, me encanta esa intervención. Es cierto que la terminología nos conduce, nos encajona. Es innegable que es un recurso, pero utilizar la palabra recurso pues, le quita la amplitud de la importancia del agua. Es un recurso y es un bien. Yo en lo personal incluso creo, y les digo, que creo que el agua es un ser. O sea, yo reconozco que creo que hasta tiene vida cuando es un agua inmaterial. Y no tengo tiempo para exponerlo ahora acá, pero hay varias investigaciones incluso que plantean cómo el agua cambia su composición de estructura. O sea, hay investigaciones de que como la estructura atómica cambia según si está degradada o no degradada. Entonces, no hay tiempo para hablar de todo eso. Quizá en el café podemos conversar, pero sí, tomo el guante de intentar cambiar la terminología. No sé cuál sería la palabra adecuada. Un bien, quizá, pero no como bien material, sino o como un ser. Y respecto a lo otro, yo creo que es fundamental cualquier oportunidad que tengamos de explicar la importancia del suelo. Es que el suelo es el gran desconocido, porque esa degradación del suelo pasa desapercibida. O sea, cuando hay una degradación de un bosque, quizás es como mucho más visual, es más perceptible. Los suelos degradados no sabemos, desconocemos, y ahí está la solución. Entonces, si podemos realmente explicar que la solución no está en el suelo, y por eso me tomé la libertad de tomarle tanto tiempo en esta presentación a lo del suelo, porque es clave. Entonces, y pedir que las políticas, que en los planes, que se incorpore la palabra suelo. Vemos todos los documentos de recursos hídricos, como mucho hablan de tierra, pero es que de suelo no hablan. Entonces, como sector, como personas interesadas, utilicemos la palabra suelo. Y había la intervención. Sí. No alcancé a escuchar lo que dijo la compañera sobre la parte de los 50 metros. Lo que decía era que hay unas urbanizadoras que dejan nada más 50 metros para el bosque de galería, para la protección del bosque de galería, pero
historial de habrá unos 80 años para acá sobre las diferentes cuencas, sobre diferentes quebradas, ríos y todo eso, que debería de ser particularmente un amparo técnico para poder establecer esos espacios, esas brechas entre la protección de la quebrada, la parte primaria, como decían los bosques, la construcción, eso es parte del ordenamiento territorial y también de la investigación sobre el uso. Eso, por eso era la inquietud. Y aprovechando un poco aprovechando un poco sobre el tema suelo que habla Marta, ciertamente hay desde hace ya CRS, desde hace unos 20 años atrás viene trabajando en esos temas. Y a mí me queda una inquietud. A mí todavía me da una inquietud. Ciertamente el suelo puede ser parte principal de todo este escenario, tanto de la parte agrícola, de la parte de planificación, ordenamiento, pero en la parte agrícola principalmente, pensando en lo que decía la compañera de Cangrejera, ustedes no se han dado la tarea de hacer una investigación en la parte de fisiología vegetal, porque podemos tener un buen recurso, podemos tener materia orgánica, suficiente humedad, temperatura, medir temperatura del suelo y todo eso, pero si no investigamos la parte del comportamiento de la fisiología de las plantas, no vamos a poder avanzar muchísimo. Y esto, y ustedes se podrán dar cuenta en las noches, las temperaturas han aumentado. Eso es cierto, es perceptivo, la temperatura en la noche, no digamos en el día. Entonces, si ustedes se levantan a medianoche, vean sus plantas, observenlas, o sea, no las vean, observenlas. Y van a encontrar detalles en las plantas, ya por lo menos unas 3 o 4 veces en la noche. Y van a observar el comportamiento de las plantas al mediodía, en la tarde, en la noche y en la mañana. Y van a poder estimar cómo la planta está reaccionando y, mejor dicho, adaptándose a estos diferentes ciclos de temperatura. No, entonces vamos a la parte del suelo, no todo es suelo, ¿okay? No todo es suelo, y la práctica está muy buena, pero no todo es suelo, hay que trabajar mucho en investigación en datos. Y en el tema de cuencas, siempre recomendé CRS, no trabajaran en el microcuencas, sino que trabajaran en subsectores hidrográficos, porque así es técnicamente es subsectores hidrográficos. ¿Cuáles son los subsectores hidrográficos? Son los ojos, más que las microcuencas, sino que son los subsectores hidrográficos donde están ubicadas las fuentes donde las personas se abastecen para agua para riego, para agua para consumo humano. Y ahí es donde hay que hacer mucha investigación, principalmente en el área de recarga hídrica, determinar la área de recarga hídrica. El área de recarga hídrica no siempre está sobre la fuente de agua o los de agua, que nace el agua, sino puede ser que esté a 2 kilómetros atrás, adelante. O sea, hay que hacer una muy buena investigación y creo que eso sí sería todavía más de mayor gusto, y menos así, de mayor interés para los agricultores, porque la transferencia en términos de los resultados de las investigaciones y el conocimiento local de las personas, de los agricultores, nos van a dar la oportunidad de algo que ya sabe Marco, que es disminuir la brecha entre el conocimiento local y el conocimiento científico, y eso va a permitir nuestros agricultores y nuestros técnicos logren un entendimiento común sobre las diferentes variables. Ahora está abordando Marco. Gracias. Gracias a ti. Buenísimo. Totalmente de acuerdo de lo que has planteado. El suelo no es lo único, solo que ahora, como entendiendo que es como algo menos conocido, pues se da existencia, pero hay que plantear muchos otros elementos. Y la gestión desde una perspectiva de zona de recarga hídrica
no de Emilio Cuenca, también siempre lo he defendido, estoy totalmente de acuerdo. Es la forma también de llegar a lo más local, a lo más inmediato a los beneficiarios, así que totalmente de acuerdo. Yo sé que es la hora del break, entonces falta bastante ahí todavía, pero quizá, como van a tener la presentación, solo si me permiten los últimos 3-4 minutos para algunas ideas clave. Vale, básicamente, para infiltrar agua en el suelo, cuando hablamos de exploración, de proteger de fuentes, lo que normalmente se habla es de reforestar o de obras de conservación e infiltración. Y lo que, según investigaciones que hemos desarrollado, realmente lo que funciona mejor es que haya esa cobertura, o sea, aparte de reforestar, pero en cuanto a agrícola, más que hacer zanjas de infiltración, hacer obras, es sobre todo que haya cobertura ya sea con rastrojos o con abonos, y que las barreras vivas, curvas de nivel, también ayudan un montón. Son prácticas que tienen un beneficio en el agricultor. Las zanjas es trabajo y aunque tiene beneficio no es tan observable directamente. Por tanto, cualquier intervención que se haga en ese sentido, la recomendación es que empecemos en ese enfoque. Las juntas de agua que están protegiendo sus fuentes, que adopten también ese enfoque. Aquí una imagen solo de estudios que se han hecho en parcelas piloto a nivel de escorrentía, probando distintos tipos de usos del suelo, con cobertura, sin cobertura, con barreras o sin barreras, y hemos tenido varios resultados. Aquí una serie de imágenes también para que lo vean. A la derecha son prácticas tradicionales, a la izquierda con cobertura de suelos. Pueden ver la diferencia de posibilidad de captar humedad, hasta en el color se ve de las plantas. Hay barreras, lo mismo, un par de diferencias. Este también, con cobertura, sin cobertura. Y en particular esta foto que viene me parece muy interesante, en Aguachapán. Miren qué paisaje agrícola con barreras vivas, cómo está eso permitiendo retener, evitar erosión, retener suelos, y al mismo tiempo, de repente, si son barreras vivas, por ejemplo, de pasto, eso se puede utilizar para alimentar el ganado y dejar el rastrojo. Ya no lo voy a plantear, pero esto queda aquí, cambio de paradigma. Quería plantear también, muy importante, el tema de cafetales. El agua en el país realmente viene de los cerros, para la parte principal, y los cerros que tenemos, pues sí, hay múltiples cultivos, pero sobre todo cafetales. Si no protegemos los cafetales, vamos a tener más problemas de agua. Entonces, cualquier cultivo agroforestal, en este momento cafetal es el más importante, es fundamental. Hay una serie de herramientas que pueden ver en la presentación, que pueden ser de utilidad, unas páginas web. Y invitar que toda esta cuestión de manejo, restauración de suelos, también de manejo hídrico, todo pasa por la gobernanza. La gobernanza es fundamental, y dentro de la gobernanza la cohesión social. Aquí hay una serie de definiciones de qué es gobernanza, quería solo reforzar esta cuestión, y una propuesta de 5 componentes clave de la gobernanza. Lo digo porque en la gobernanza pueden ser muchas cuestiones, pero si recordamos esas, digamos, 4 o 5 componentes clave, nos va a ayudar. Y en la gobernanza, el fortalecer los liderazgos de las personas es fundamental. Al menos la experiencia previa, la experiencia propia del terreno hemos intentado promover estructuras, organizaciones, pero si no
invertimos en las personas. Esas estructuras a veces están descabezadas, sin motor. Está el mecanismo, pero no hay quien empuje. Entonces cualquier trabajo, invertir en las personas. Invertir en las personas es también invertir en el fortalecimiento, en la introspección personal, en la sanación personal. Estamos hablando de sanar suelos. Pues si no hay un proceso de sanación de todas las dificultades que las personas tenemos a nivel emocional, de seguridad, ¿no? Pues difícil poder relacionarnos sanamente con los demás. Parece, bueno, son pinceladas de algo que me gustaría discutir con más detalle, pero no hay tiempo. Y plantearles que a nivel de gobernanza, a nivel global, hay una experiencia interesante e innovadora, que son los fondos de agua. Y bueno, pues aquí en el territorio, al menos en Oriente, estamos intentando en lo rural plantear estructuras de articulación multiactores con cofinanciación desde lo local y también desde lo externo. ¿Para qué fin? Para proteger las fuentes de agua, para proteger esas zonas de recarga que mencionábamos, y donde las juntas de agua, los operadores, son actores fundamentales. O sea, pueden ser el actor principal en lo local para promover ese cambio, no solo en el mejor funcionamiento de los sistemas de agua, ser más eficientes, sino sobre todo en promover cambio en las prácticas agrícolas en las zonas de recarga. Y 4 ejes de restauración integrada, pues es la agricultura restaurativa, esa gobernanza colaborativa, y lo técnico no funciona si no también vemos la parte de la economía social. Se puede producir más, pero si no hay mercados adecuados, precios también adecuados, pues no hay resultado. Y los jóvenes son fundamentales en toda esta estructura de restauración y de regulación que necesitamos. Bueno, y dicho esto, terminamos. Gracias, Marco. Yo creo que Marco nos ha